Despertando los sentidos. Que vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con la violencia familiar, con el abuso, con todo el tema de lo que está pasando todos los días en nuestro país, esta violencia familiar que es un problema social y que afecta a un alto porcentaje de familias de cualquier comunidad en todos los niveles económicos y culturales. Se trata de relaciones que implican el abuso de poder de parte de quien ejerce el maltrato. Y para abordar un tema tan importante hemos invitado nuevamente al Despertando los Sentidos al Aire Radio Bar, nada menos que la doctora Silvina Bentivegna. Ella es abogada de la UBA, es especialista en Derecho de Familia, es especialista en violencia familiar y abuso sexual, docente, es disertante en congresos y seminarios nacionales e internacionales y bueno, le vamos a dar la bienvenida a la doctora. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola Susana, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo también a las oyentes que están escuchando el programa, que sé que son varias. Sí, la verdad que tuvimos mucha repercusión después de tu visita y nos siguen preguntando y vamos a empezar, mira, con algo que parece simple pero queremos saber, ¿qué es la violencia y la violencia intrafamiliar? Bien, en cierta manera sí hay distintos tipos de violencia. Básicamente, cuando hablamos de violencia intrafamiliar es la que se lleva a cabo en el ámbito de la familia. Y tenemos que tener en cuenta que hoy día las familias han cambiado, ¿sí? O sea, el nuevo Código Civil ampara nuevos tipos de familia, ¿no? Tenemos las familias heterosexuales, las familias homosexuales, las familias monoparentales, y es la violencia que se genera en el ámbito interior de la familia, en el hogar. Las uniones convivenciales, por ejemplo, ¿no? Las parejas, aquellas parejas que conviven, son también consideradas familias. Y la violencia intrafamiliar, como vos decís, es la que se lleva a cabo en el ámbito familiar, en el interior de la familia. Uh-huh. Porque acá me preguntan violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Bien. La ley 26485, que es la última ley en materia de violencia, que se le dice violencia de género, ampara a aquellas mujeres que sean víctimas de violencia. Y mujeres nos referimos ya sean mujeres adultas, adolescentes o niñas. Dentro de los tipos de violencia, que son muchas las violencias que se pueden llevar a cabo, tenemos la violencia física, que es la que se genera a través del daño, ¿sí? Del daño físico en el cuerpo, ¿no? El famoso golpe, el cachetazo, eso es violencia física. También se considera violencia física cuando a lo mejor el hombre, y me refiero a los hombres porque estadísticamente las denunciantes son mujeres que denuncian a sus hombres, no es por una cuestión de género feminista, ¿no? Porque a veces toman, no, eso es feminista, no. Estadísticamente hay mayores denuncias de mujeres hacia hombres. Entonces, por ejemplo, si el hombre golpea la mesa o si el hombre arroja un objeto contra la pared y descarga la fuerza, es considerado dentro del tipo de violencia física. Uh-huh. Cuando nos referimos a la violencia sexual, es la violencia emocional, la que se lleva a cabo a través de la palabra, ¿no? Por ejemplo, el hostigamiento, cuando el hombre persigue constantemente a la mujer, o el acoso entra dentro de lo que es la violencia psicológica. Y la violencia sexual, conforme a la ley 26485, incorpora, digamos, distintas formas de violencia sexual, ¿no? El sometimiento, a lo mejor cuando la mujer dice no, es un no, y sin perjuicio de ello, a lo mejor el hombre lleva a cabo el acto sexual, eso es violencia sexual, ¿no? El sometimiento, ¿no? De la mujer. Y entra también lo que se llama, ¿no? El tema del abuso sexual, también entra en el tipo de violencia sexual, la prostitución, la trata de mujeres, entra también en lo que es la violencia sexual. Ahora, algo que me consultan, la violencia no se genera de una manera espontánea, por lo tanto, ¿cuáles son sus ciclos? ¿Cómo advertimos que estamos frente a una persona violenta? Si tenemos que tener en cuenta, como lo había manifestado en el otro programa, es que la violencia es una conducta aprendida. ¿Sí? Esta niña se cría en un ambiente violento donde papá le pega a mamá, entonces él o ella copia esa comunicación violenta. Entonces él se cría, ¿no? En este ámbito familiar donde la comunicación es a través de la violencia. Este niño, bueno, estadísticamente el día de mañana va a generar en su pareja, ¿no? Esta comunicación a través de la violencia, convirtiéndose en lo que se llama un noviazgo violento. O la mujer a lo mejor comienza, digamos, a noviar, ¿no? O a mantener una relación de noviazgo con un hombre, ¿sí? Que ejerce violencia porque, bueno, ella se crió en un ambiente de esa manera. Para ella a lo mejor lo tiene naturalizado, es lo que se llama naturalización de la violencia. Ahora, si yo estoy en pareja o estoy con un novio, ¿no? Que a lo mejor tengo algún indicio o característica, ¿no? De que
o en algunos gestos, ¿no? De que a lo mejor esta persona es violenta, por ejemplo, si nos controla el celular, ¿no? Los mensajes de texto, el Facebook, el Twitter, las redes sociales. ¿No? El tema de... Claro, la ropa, por qué te vestís de manera apretada, ese pantalón te aprieta la cola a lo mejor, o hasta inclusive algunos hombres lo que hacen es, antes de que salga del hogar, se fija si a lo mejor lleva una prenda íntima determinada, entonces tiene como este fantaseo una de obsesión. que, claro, de que está con todos los hombres, alguien, es lo que se llama la celotipia constante. Hay una frase que dice, porque me cela me ama, no. O sea, porque me cela me ama, no, porque me cela me controla. Eso es violencia. Por ejemplo, bueno, el control en la ropa, cuando comienzan de a poco, ¿no? A separar con las amistades, empiezan a decir, mira, esa chica no te conviene, ese chico no te empiezan conviene. Empiezan a alejar de tu círculo. De tu círculo de amistades, de familiares, de a poco empiezan con los amigos, después siguen con sus familias, hasta llegan, sí, a que dejen de mantener una relación laboral también, ¿no? O sea, que de a poco pierden el laburo, renuncien, ¿sí? Y quedan, digamos, en el ámbito familiar, en el ámbito íntimo del hogar. Es decir, que el hombre la tiene para sí. Habíamos hablado del tema de la educación, ¿no? Que todo esto tenía que ver con la educación y con la falta de códigos y de que la ley tenía que cambiar para poder estar más en tema y que esto mejore. ¿Cómo sí, básicamente para que las medidas se cumplan, la famosa perimetral, ¿sí? Ay, violó la perimetral. Ya llevé varias veces, denuncié en el juzgado y el juzgado no me escucha. O sea, en principio es bueno también el letrado, la abogada, ¿no? Que esté llevando la denuncia, que tenga, digamos, como asesoramiento, que sea la abogada en la denuncia, ¿no? Porque si él incumple, ¿no? Esta prohibición de acercamiento o esta perimetral, hay que denunciarlo en lo que se llama fuero penal, en el ámbito penal, porque incumplió la medida, ¿no? Esta perimetral. Por eso digamos que las leyes en nuestro país son leyes civiles, no son leyes civiles y penales al mismo tiempo como sucede en España, la legislación de España son leyes civiles y penales. En Italia también son leyes civiles y penales, entonces hay como un mayor acatamiento a estas medidas de protección. O sea, ahora, se cumplen. ¿qué tema este de los niños, ¿no? Que son testigos de la violencia en su casa y que lo ven como algo normal y que ¿cómo pueden hacer? Y si no sé si al mismo tiempo la madre, sabiendo que los hijos participan de ver la violencia que el padre ejerce sobre ella, en algún caso pueden ir a atestiguar. Sí, tenemos que tener en cuenta cuando quién ejerce en la familia la violencia, si es el progenitor, ¿sí? Hacia el niño, si son ambos progenitores hacia los niños, porque también sucede, ¿no? Que este niño a lo mejor es víctima de ambos padres, ¿no? O sea, que no solamente la mamá o los niños sea víctima, sino que a lo mejor la mamá es cómplice, ¿no? A lo mejor el maltrato que ejerce el progenitor. Muchas veces lo que se hace es buscar, ¿no? La disciplina en los niños, la educación a través de los castigos físicos, pero tenemos que tener en cuenta que hay, digamos, lo que se llama una delgada línea roja que muchas veces el progenitor o la progenitora, digamos, que se arriesgan a cruzar, ¿no? O sea, trato de educar a mis hijos a través del maltrato. Y cuando no es así, hay otras maneras de educar a los hijos, ¿no? Porque también están las consecuencias en esta educación que algunos llaman a través del maltrato. El Código Civil hoy día, con esta nueva legislación, prohíbe absolutamente los castigos corporales, ¿no? O sea, esto que se llamaba poder de corrección en los hijos. Hoy día está absolutamente, digamos, no amparado el poder de corrección que tienen los padres sobre los hijos. O sea, hay que educar a los hijos a través del diálogo, a través de la palabra y no a través de este famoso chirlo. Muchas veces consideran que lo voy a educar a través del chirlo, ¿no? ¿Y qué característica tienen esos niños? ¿Cómo los docentes se pueden dar cuenta que el chico es víctima de esa violencia en su casa? O sea, los chicos presentan ciertos indicadores, por ejemplo, a veces tienen hematomas, ¿no? En el cuerpo, son chicos que a lo mejor replican, ¿no? Esta conducta violenta en sus compañeros de clase, también en la ropa, ¿no? En el cuidado de la vestimenta, como los chicos concurren a la escuela, a lo mejor no es apropiada para ese periodo invernal, ¿no? O sea, la ropa en sí, ¿no? También es otro de los indicadores. Y básicamente, bueno, con esto que hablamos el otro día, ¿no? De cuando un chico va a la escuela, ¿no? Con determinadas características, donde es víctima a lo mejor de malos tratos de ambos progenitores, ellos tienen la obligación de denunciar. O sea, las escuelas deben y están legitimados para hacer la denuncia, ¿no? Y poner en conocimiento la situación que está atravesando este chico. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos frente a una persona o que convivimos con una persona violenta al principio, si recién la conocemos, estamos de novio? ¿Hay alguna característica que ya, más allá de lo que hablamos de los celos y ciertas características
que las Sí, podemos... básicamente digamos que la violencia comienza, ¿no?, con lo que se llama esta violencia psicológico-emocional que ya manifesté al principio. Si comienza, digamos, a manifestar algún tipo de menosprecios, de humillaciones, si comienza a culpabilizar a la mujer, después todas estas conductas, ¿no?, que se manifiestan a través del habla van a desencadenar en lo que es la violencia física. ¿Sí? Muchas veces las mujeres ya van a denunciar con un nivel de riesgo moderado, que es básicamente cuando el hombre genera en la mujer esta violencia emocional o violencia psicológica. Después, poco a poco, ¿no? O sea, yo siempre digo que el hombre violento es como una araña que va construyendo una telaraña en la mujer. O sea, son muy suspicadas, de a poquito comienzan, ¿no?, a advertir todas estas características en la mujer. Y ¿por qué las mujeres no...? ¿Por qué vuelven? Porque muchas veces lo denuncian, pero claro, se quedan y siguen con esa persona. Posteriormente, sí, conforme al ciclo de la violencia, cuando ya se lleva a cabo a lo mejor algún episodio aislado, ¿no?, de violencia física, siempre a lo mejor aparece un primer cachetazo o un tirón de cabellos o un empujón contra la pared. Eso, mujeres se tienen que dar cuenta que es violencia física. Muchas veces le preguntamos, ¿no?, ¿alguna vez te pegó, te maltrató? No, jamás. ¿Pero alguna vez te empujó, te tironeó del cabello? Sí, bueno. ¿Alguna vez de manera de descargó en la pared o en una puerta con un puño? Sí, eso es violencia física. O sea, pero muchas mujeres esperan a tener a lo mejor una marca en la cara, ¿no?, para darse cuenta que sí hubo violencia física, pero tenemos otros factores que en el ámbito del hogar se puede llevar a cabo, ¿no?, como un indicador. Muchas veces ante este episodio de violencia física ellas denuncian, pero ¿por qué vuelven? Porque nuevamente su pareja o su expareja viene y la busca nuevamente a través de un mensaje de texto, a través de Facebook, a través de un correo electrónico, que está arrepentido, que le promete que nunca más lo va a volver a hacer, le hace regalos, se convierte como ese hombre ideal, ¿no?, del cual ella se enamoró en un primer momento. Entonces, bueno, ok, le voy a dar una nueva oportunidad, voy a apostar a la pareja. Vuelve nuevamente, pero ¿qué pasa? Hay un periodo de calma amante se le llama, ¿no? Hay un periodo de calma, pero después recrudece nuevamente, ¿no? Pero ¿qué caracteriza estos ciclos, ¿no?, de crónico, porque es una cronicidad, es que la violencia física repercute aún más en ella. ¿Sí? Vemos en la televisión que ha habido muchas campañas como la Ni Uno Menos y tantas otras, y sin embargo me has dicho que sigue en aumento el caso de mujeres. De femicidios, sí. ¿Cómo puede ser? Bien, ¿cómo puede ser? Porque hay un legislador, hay que preguntarle esto. Cada vez estamos sabiendo más, hay más números para llamar, hay más centros, hay más especialistas. Sí, bueno, yo el otro día también lo dije en el Colegio de Abogados de La Matanza, donde dieron un curso que esto, digamos que es de capital importancia modificar la ley en la Argentina. Tenemos que poner una ley civil y una ley penal al mismo tiempo, como sucede en Europa, y leyes civiles y penales al mismo tiempo. Al señor que no cumplió una provisión de acercamiento, una perimetral, directamente no se lo va a sancionar notificándolo en su trabajo, como sucede acá en la Argentina. Directamente va a haber una prisión preventiva para este señor. O sea, una prisión preventiva en este país a veces, depende del delito que hay, ¿no?, por amenaza, se le da una probation, que vaya a un curso, pero con eso digamos que no, porque se terminó el curso y va a ejercer violencia, ¿no? Sí, a lo mejor se considera que en una primera infancia, ¿no?, a través de las escuelas, educar un poco, ¿no?, a estos chicos. Pero si este chico en la clase recibió, bueno, de qué se trata la violencia, ¿no?, y sus padres ejercen violencia, van a naturalizar en cierta forma, interpreto yo, ¿no? O sea, ese es mi criterio. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el año pasado, y ya ahora empezó a regir un curso previo sobre violencia familiar a aquellos cónyuges o a aquellos novios que van a contraer matrimonio. Antes de contraer matrimonio tienen que hacer un curso. Uh-huh. Pero yo interpreto que eso no soluciona. Eso fue como consecuencia la campaña esta de Ni Una Menos, la famosa marcha que se llevó a cabo en junio, ¿no? Uh-huh. Bueno, el gobernador, el que era gobernador ya antes, se sancionó esta ley, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que no pasan por el registro civil, pero conviven? O sea, no está el curso para ellos. O sea, solamente para los que van a contraer matrimonio, pero la violencia está en todos lados, no necesariamente a los cónyuges, o sea, los convivientes también. Y en todo estatus social. Y con eso tampoco se va a solucionar, digamos, que un hombre, digamos, no sea violento. También el tema de asesorarse, pero asesorarse con especialistas en violencia familiar, sí, ¿no? Eso es fundamental, porque sentirse que me pasa algo, pero ¿a dónde voy y a qué especialista? Sí, por eso, a ver, o sea,
teniendo en cuenta las leyes que nosotros tenemos en la Argentina, si queremos buscar algún tipo de sanción, que es haciendo también paralelamente lo que es el fuero de familia, que es cuando la mujer va y denuncia, y el fuero penal, o sea, es decir, que interviene frente al incumplimiento de esta famosa perímetro de prohibición de acercamiento. En el fuero penal interviene otro juez, que es un juez penal, que ese juez lo que va a hacer es condenar o tratar de condenar o sancionar penalmente a este agresor que no cumplió esta prohibición de acercamiento. O sea, esta abogada o este abogado que trabaje con la mujer, ¿no? Tiene que abordar los dos fueros, el civil y el penal. Porque frente al incumplimiento de esta perimetral no va al juzgado de familia y denuncia nuevamente el hecho. O sea, hay que ir al juzgado, al juez penal y decir al juez penal que no cumplió esto. Entonces ahí sí va a haber otra sanción más efectiva. O sea, aunque en nuestro país sea una probation o un par de meses, ¿no? De poner de prisión, va a tener un llamado de atención, ¿no? Mejor que si fuera en el fuero penal. Por eso digamos que la abogada o el abogado debe abordar todo, civil y penal, ¿no? Pero para en este caso fundamental, especialistas en violencia familiar y en abuso. Sí. Tengo en manos tu primer libro, ¿no? Violencia familiar, violencia contra la mujer, maltrato y abuso sexual de la infancia. El segundo libro y ya estamos por el tercero. Estamos ahí. Ya estás preparando el tercer libro. Sí, vamos a sacarlo más a nivel mundial esto. ¿Y ya tenemos fecha de lanzamiento, algo? ¿Y lo vamos a anunciar acá? ¿Lo vamos a anunciar? Bueno, claro que sí. Qué bueno, ¿no? Para todos los oyentes. Y Silvina, ¿querés hablar de algún tema que consideres que es necesario que los que nos están escuchando? Siempre, todo es necesario en la vida de las mujeres. Por ejemplo, muchas veces, ¿no? Estas mujeres son las mujeres, ¿no? Que atraviesan una situación así. Tampoco que es una situación violenta, ¿no? Porque también la pasamos nosotros a violentarla, ¿no? A catalogarla como si fuera en esa categoría. Hoy día, sí, y está bueno que lo sepan, porque pocos abogados a lo mejor se están asesorando, ¿no? O toman cursos sobre el nuevo Código Civil, ¿no? Hay algo que se llama un instituto nuevo que trae el nuevo Código Civil, que es la compensación económica. ¿Qué es la compensación económica? Aquellas mujeres que se separan, no necesariamente que sean víctimas de violencia, ¿sí? Pueden, digamos, si se prueba, ¿no? Este desequilibrio económico que se llevó a cabo a través de la ruptura, tanto para cónyuges o para mujeres convivientes, ¿no? Pueden reclamar lo que es la compensación económica. O sea, si a lo mejor la separación generó en la mujer un desequilibrio económico importante a diferencia del hombre, ellas pueden en un juego de familia solicitar lo que se llama la compensación económica y reclamar una cuota alimentaria, una cuota, ¿no? Económica en cierta forma, a la mujer. O sea, y hoy día los juegos de familia lo están otorgando, ¿eh? ¿Es nuevo? Sí, es un instituto nuevo que trae el Código Civil, que antiguamente no estaba legislado, que es la compensación económica. O sea, bueno, ya sea víctima de violencia o a lo mejor, yo qué sé, se acabó el amor, me separé de mi pareja, pero yo a lo mejor no estaba trabajando porque él me dijo que dejara de trabajar y él es empresario y tiene, digamos, bastantes cuentas, ¿no? Entonces, esta separación me genera un mayor desequilibrio, entonces puedo reclamar la compensación económica. Silvina, ¿dónde podemos ayudar a las personas que nos están escuchando para, si tuvieran un tema de violencia familiar, de abuso, para encontrarte? Sí, me pueden ubicar, hay dos estudios jurídicos, uno está en el microcentro, en Avenida Rivadavia, 1255, piso cuarto, oficina 401. El otro estudio jurídico está en el barrio de Floresta, más cerca de provincia de Buenos Aires. Pueden llamar al 4382-0575, al 4682-6472 o escribir un mail a info@ventivegnaestudio.com.ar o consultar la página web que es ventivegnaestudio.com.ar. El consejo sería no quedarse calladas, no, denunciar. Nunca. Denunciar, reclamar, pedir reparación civil, todo. Todo porque tenemos derechos y digamos que hay que hacerlos valer, hay que solicitarlo, nunca cansarse de pedir a los jueces lo que, digamos, requieren, ¿no es cierto? Y y en el caso de los niños, realmente ¿quién los ayuda? Porque si los padres son los que ejercen la violencia, y ¿cómo los podemos ayudar? Si los progenitores ejercen violencia, hay distintas medidas que se pueden adoptar, ¿no? O sea, en primer lugar, lo que se va a buscar es separar a este niño de estos progenitores que ejercen violencia, ¿no? Se lleva a cabo a través del Consejo de Niños en Capital, el Servicio Local en Provincia de Buenos Aires, va a intervenir un juez de familia y se va a buscar, en estos niños una medida de abrigo o una provisión de acercamiento, ¿no? Y ver qué pasa con estos progenitores, ¿sí? Que estaban ejerciendo violencia en este niño.
se buscarán, digamos... Alguna familia que los pueda Claro, contener. algún tío, alguna tía, algunos abuelos, ¿no? Que tengan la guarda provisoria de este niño, de esta niña, a los fines, bueno, de que el juez tome conocimiento de qué pasa con estos progenitores, ¿no? Que ejercen violencia. Bueno, si después ya tenemos el caso extremo de que el niño o la niña no tenga ningún familiar idóneo, son estos niños que son institucionalizados en hogares, triste, ¿no? ¿no? Realmente. Y lamentablemente sí, o sea, es triste que vayan a un hogar en cierta forma por las y que condiciones, estén pasando ¿no? estas cosas, ¿no? Que además que sean los propios padres, algo que uno no le entra en la cabeza, poder pensar que puedan pasar Sí. cosas así. Y sin embargo, Es terrible. lo vemos en el diario, lo vemos en la Ah. radio, en la televisión, día a día y nos cuesta creer. Bueno, Sí. Silvina, la verdad que es un placer tenerte acá y, bueno, sacarnos todas estas dudas, estas inquietudes y de alguna manera poder ayudar a estas víctimas de violencia, a todas estas mujeres y, bueno, también el tema de lo que estuvimos Y hablando de denuncien. los niños. ¿Qué denuncien? Denuncien, no tengan vergüenza, cuéntenlo, amistades, hay terceros que pueden denunciar por ellos, ¿sí? O por ellas, pero nunca se queden calladas, porque la violencia recrudece aún más. Claro, el tema es que no les creen muchas veces. Y el violento a no veces cambia. se cansan de ir a lugares a hacer denuncias y, bueno, y después ya Que cuando- escriban un mail. ya a veces, como el casos recientes, que es demasiado tarde y pese a que habían hablado con su familia, todos veían que era No. violento y llega un momento que No, es tarde. no se curan. Uno cree que se curan y que van a cambiar, no, para nada. Bueno, la verdad que qué tema, ¿no? No les quiero tirar mala onda, pero lamentablemente es así. Ojalá que cambien las leyes, como dijiste vos, que podamos estar a la altura de Europa y de otros países. Es la verdad que la legislación Para que que tienen cambie. allá, o sea, las mujeres van, por ejemplo, en España, a estas casas refugio, que no son como las casas refugio que hay acá en Argentina, son departamentos, ¿no? Y tienen convenios, ¿sí? Con grandes empresas en España, donde la mujer sale de esa casa refugio con trabajo. O sea, acá no, por ejemplo. Bueno, a los legisladores. Acá no. Que están escuchando el programa a ver cómo cambia todo.